Vamos a ver, bueno, hoy la gente quería seguir aprendiendo el conocimiento adecuado, seguir aprendiendo estrategias y herramientas para detectar sobre todo a la gente que engañan a otros, a la gente mentirosa, y cómo detectar sobre todo a través de la mirada todo lo que la persona puede encerrar en el mundo material, ¿vale? Yo he dicho que si nosotros desarrollamos el lado de la meditación profunda, el lado del desarrollo espiritual, podemos incluso en la realidad percibir absolutamente todo lo que encierra mucha de la gente hipócrita, mucha de la gente mentirosa que daña a otros. Entonces, a nosotros, más que guías, nos habían enseñado todo, solamente todas las técnicas que utilizan la gente que ocultan las intenciones que tienen y cómo en el campo espiritual saber absolutamente todo a través de la mirada. Habría dicho que ya era importante que querían trabajar el tema espiritual, debía de abstenerse total y rotundamente de los pecados más graves. Porque primeramente en el Islam, la asociación es el gran pecado más grave y completamente corrupto que una mente pueda pensar o creer. Porque no hay nadie en la tierra que sea verdadero si no tiene una creencia correcta y cumple con las órdenes dictadas por Dios y quiere mejorar y ser guía de guías en la gente, en la realidad. A nosotros nos habían enseñado a realizar el tema espiritual, sobre todo yo lo había trabajado para aconsejar al bien, no para aconsejar al mal, no para transgredir, no para utilizar y engañar a otros a través de la manipulación, como muchos líderes políticos que hay. Manifiestan sus propios engaños a través de la astucia, que ciertamente nosotros conocemos las astucias de los hipócritas. Por eso mucha de la gente tenía tirria a la hora de tratar con gente creyente. No querían que mucha gente practicara la religión verdadera, que sacan a toda la gente de la oscuridad, de las tinieblas, de la ignorancia hacia la luz del conocimiento, de la realidad. Entonces, nosotros nos viene enseñado a todo para eliminar la corrupción que hay en la tierra, para enseñar a otros a que sean como nosotros, para ser una sociedad mejor, esa es la realidad. Y que nadie puede ser completamente completo si no desarrolla el tema espiritual según el entendimiento del desarrollo del conocimiento del Sagrado Corán. No hay nadie que tenga un conocimiento elevado si no estudia las enseñanzas islámicas y correctas para, a través de la fe, de la espiritualidad, enseñar el conocimiento correcto que tiene una persona que ha desarrollado el campo espiritual. Por eso ya me he dicho que si nosotros seguimos engañando a la gente como completamente borregos que le hacen caso a líderes completamente corruptos, ¿cómo vamos a abrir los ojos? Si mayormente muchos de ellos solamente le importan el beneficio para tratar a la gente y manipular con su dominio. Nosotros estamos totalmente en contra de los adoradores del mismo demonio. Yo soy el que tiene el conocimiento perfecto y que puedo percibir las grandes entidades perversas y completamente corruptas que tiene la gente que engañan a otros. Y eso es lo que más detestan. Por eso, aunque a mí, en mi creencia, igual que a muchos de los creyentes, hagan el mal en contra de nosotros, no pueden eliminarnos. ¿Por qué? Porque primeramente, nosotros, cuando nos atacan con el mal, no devolvemos el mal, no. Nosotros los musulmanes no devolvemos el mal a nadie. Nosotros deseamos el bien. Y que esa persona que ha lanzado algún mal, cuando una persona se protege, practica, se purifica, vuelve al camino, vuelve a rezar, se abstiene de los pecados, las mentiras y se aleja de toda la corrupción, van a tener una mente sana, un corazón verdadero y un corazón que va a saber enfrentar con todo el valor contra todo maldito que se quieran oponer en contra de todo el bien.
Por eso, las herramientas del musulmán creyente es puro y no hay nada de corrupción en su corazón. Por eso muchos de los ejércitos que habían en el campo espiritual, que eran algunos criminales, malditos, que enfrentaba con los creyentes en el lado espiritual, que había dicho que solamente un creyente es mucho más fuerte que 10 hombres que no creen. Que una persona que tiene conocimiento es mucho más potente que 100 hombres ignorantes. Imagínense qué es lo beneficioso de estudiar y tener certeza de la realidad con firmeza, con fuentes verídicas cuando tratamos con la gente corrupta. ¿Por qué? Porque la gente corrupta no se basa en un fundamento válido, que sus propias palabras tengan veracidad sobre la gente creyente, porque no practican nada verídico como nosotros cuando enfrentamos con los malditos corruptores, no solamente en el campo espiritual, en la realidad. También nosotros trabajamos para aconsejar a la gente por medio de la verdad y el conocimiento correcto. La gente no se piense que ser musulmán es abstenerse de todo, porque no es verdad. Nosotros nos abstenemos de todo lo que perjudica a nosotros, al humano, al intelecto, a su corazón, para que nunca caigan en la enfermedad de la hipocresía, de la mentira, de la corrupción, del asesinato, de la criminalidad, de las cosas inventadas que no tienen absolutamente firmeza, sino que mayormente la gente ignorante opinan cosas que ellos creen que no tienen nada que pueda aportar su propia veracidad cuando no tienen conocimiento certero del Corán. Por eso, yo era el que había sido más que entrenado, sacrificado, incluso sabía y podía percibir las energías en mi mundo espiritual, podía percibir el campo magnético de las energías vibratorias de otra gente, incluso la gente cercana a mí. Lo mismo las gentes de las entidades lejanas, las puedo percibir igual que una energía que esté cercana a mí. Cuando una energía en el campo espiritual no tiene una luz fuerte, esa entidad es pecaminosa, corruptora, falsa. Por eso yo extirpo las malas energías que no tienen esa luz penetrante y potente, que no tienen fe, sino que esas personas, entidades que yo percibo en mi mundo espiritual, no tienen absolutamente ningún argumento de su veracidad, ni en el campo espiritual ni en el campo material, porque mayormente son gente que adoran cosas ante Dios, las pone delante antes que Dios. Y nosotros nos basamos en el conocimiento de la realidad y también el desarrollo de la fe correcta para aconsejar y materializar incluso a mí todas las energías que yo percibo a través de la meditación profunda de las entidades que se quieren acercar incluso a mi propia energía para robarme el conocimiento, no para beneficiar a otros, muchas de las energías, sino para trabajar en la corrupción aquí en la tierra. Imagínense cómo yo sé perfectamente cómo trabajan las energías a mi entorno espiritual y cómo las puedo percibir tan poco desarrolladas y tan bajas de nivel mental y psicológico por sus grandes pecados. Por eso ya había dicho que el campo material y el campo espiritual es una gran potencia cuando desarrollamos ambos, no uno, no el campo material. Toda la gente que solamente trabaja en el campo material, como ya había dicho antes, tienen solamente lo material. Y que después de la vida no le va a quedar absolutamente nada, como Allah dice en el Sagrado Corán. Porque Allah quiere que nosotros trabajemos el intelecto, que desarrollemos la espiritualidad a través de la fe correcta y la fortaleza de la eliminación de los
pecados más grandes que no hacen que esa luz en el campo espiritual sea pura y potente como la mía. Y la gente que querían, había descubierto, gente corrupta, mi energía. Ellos no la querían trabajar por el beneficio de Allah Todopoderoso. Querían trabajarlas para tener técnicas y asemejarlas para la gente corrupta que trabaja en la brujería y en todo el mal para perjudicar a otros. Por eso querían mi energía, saber mi conocimiento verdadero, para hacer energías. Ellos, las energías de los corruptos, querían tener mi energía para en el campo espiritual saber muchos conocimientos para practicar el mal en la vida material. Imagínense. Y ellos no saben que en el campo material una persona que es corrupta y que es falsante no tiene esa luz potente para penetrar en todo lo que obtiene del conocimiento verdadero. Y que Dios no guía a la gente que ponen compartícipes en su grandeza. Mayormente, muchos de los corruptores y políticos podían percibir sus energías a la distancia. Mayormente muchos de los políticos corruptos tenían a ejércitos, o sea, estoy hablando de ejércitos grandes de demonios, pero no tenían que tener miedo a la gente de esos demonios, porque todos los líderes que hoy vemos el día que tienen muchos poderes, mucha grandeza de dinero, material, lujos, todos tienen a demonios completamente ignorantes. Y ellos no saben que después de esta vida todo el material que ellos han obtenido por culpa del engaño y la mentira que ellos han inducido a la gente para tener beneficio del poder, todo se va a quedar en la tierra. Y no tienen conocimiento porque mayormente vemos las caras ennegrecidas de los políticos, como tienen esa maldad. Esa cara de Satanás, esa cara de mentira, esa cara de diabólicos, esa cara de pecado, esa cara de alejarse de la obediencia de Dios, el Todopoderoso, que tiene el conocimiento verdadero para la sanación de la humanidad y de las capacidades. Por eso es muy importante que nosotros también no nos juntemos con gente corrupta cuando somos nosotros los justos que barremos, no solamente en el campo espiritual, sino en la realidad barremos con la gente que practica las acciones del mal, para que haya mucho más bien para otra gente que tiene familia. Entonces, nosotros sí es cierto que estamos en contra de toda la gente que hace el mal en la tierra. No aniquilamos a nadie en la tierra materialmente. Nosotros somos los que enseñamos el conocimiento y somos los portadores de la paz. Solamente son ellos los culpables que no quieren la paz, porque por su ignorancia no saben que van a rendir cuentas y que todos después van a ser congregados al mismo infierno. Y esto está en el Sagrado Corán. La gente pecadora, mentirosa, que dañen a otros, corrompan a la gente y los corruptos. Más abajo del mismo infierno es donde se encuentre, donde yo ni siquiera ni la gente creyente pueden interceder por ellos porque Dios odia a la gente infiel. Entonces, a nosotros nos viene enseñado a dar el conocimiento para la gente que quieran aprender, para ser felices, no para hacer el mal a otros. Nadie consigue la felicidad si engaña o miente y roba a otros. Matan a la gente. En el campo espiritual es parecido a la realidad, ¿vale? Solamente no es las energías, no se pueden percibir tan reales. Son energías fuertes, algunas son fuertes energías, que casi puede percibirla casi en su totalidad, en su forma. Solamente los creyentes verdaderos, los que se purifican, los que potencian, los que se abstienen de los pecados, son los que pueden adoptar la figura física en el campo espiritual. Pero tiene que tener mucha fe y abstenerse de todos los pecados, ¿vale? Si nosotros
vamos a engañar, vamos a cometer el pecado, vamos a beber alcohol, vamos a querer trabajar en grandes empresas para engañar y manipular a la gente por obtener beneficio y quitarles a otros o robarlos. Estáis totalmente directos a vivir el mismo infierno, no solamente en el campo espiritual, como yo he podido percibir en otras ocasiones, sino que en el campo de la realidad también vais a sufrir el tormento más grande y grave. Todo está en el Sagrado Corán. Yo no voy a especificar algo que la gente desee. No. Yo especifico absolutamente todo, como está y yo he aprendido a través del Sagrado Corán, para aconsejar a la gente incluso de mi tema espiritual, para ver a la gente la relación que tiene si desarrollamos ambos con justicia, no para transgredir, no para corromper. Porque Dios castiga a la gente corrupta. ¿Cómo ven vuestras generaciones anteriores? Hoy en día podemos ver todas las ruinas que hay de la gente que han sido eliminada por el misericordioso por sus transgresiones. ¿Qué creen que Dios no castiga a la gente por sus pecados? Claro que sí. Dios es el más misericordioso, pero el más castigador con la gente corrupta que cometen el pecado en contra de su creación. Por eso tengan cuidado de obrar el mal, porque tarde o temprano, si no es en esta vida, os espera el fuego del infierno, el más allá. Y el más allá existe, y se llama el Barzar. Allí es donde todas las almas de los muertos van a ir para rendir cuentas ante el misericordioso. Dios va a decir a la gente que ha muerto. Lo va a juzgar Dios. Eso está en el Sagrado Corán. Lo va a juzgar a Dios. Le va a decir Dios a la gente. ¿Has realizado las oraciones? ¿Cuál es tu Dios? ¿Has dado dinero a la gente pobre? ¿Has cumplido con la oración? ¿Te has abstenido de los pecados y de la mentira de todo lo que yo mismo había dicho? El humano después de la vida, cuando esté muerto, va a ser juzgado por Dios, por Allah, como dice mismo en el Sagrado Corán, que le va a preguntar, va a ser juzgado. Por eso tengan mucho cuidado, porque en la vida del más allá, una vez que estés muerto, no se acaban las obras materiales aquí de tus acciones. Pero Dios lo tiene todo registrado, las obras que tú has realizado en la vida material de tus propias acciones externas o internas. Y va Dios, si quiere, a través de su misericordia, vas a ir a ingresar al Jannah o al Yahanan, al paraíso o al infierno. Vosotros elegid, Dios os ha dado el libre albedrío. También os ha dado el uso del intelecto, no para mancharlo, sino para trabajar en el conocimiento adecuado, para que seáis felices, no para que seáis infelices y practiquéis las acciones del mal. Y para todos los niños que quieran aprender a través del conocimiento correcto, era muy importante que los padres enseñaran a los hijos cómo se reza, a los que quieran aprender. Muchos habían hecho musulmanes y habían pasado de la corrupción al buen camino. Y eso era una de las cosas que a mí me estaba dando mucha felicidad y fuerza, cuando yo mismo era el que difundía, explicaba en clases, en charlas, todo lo que yo mismo había aprendido, ¿vale? Había beneficiado a mucha gente. Pero la gente debería de, una vez que salgan de mi clase, pensar con el intelecto a qué se van a dedicar, qué van a hacer, incluso qué van a pensar antes de cometer el pecado. Porque una vez que cometen el pecado, las obras son directamente lanzadas a Dios para cogerla. Todo, hasta lo que no creéis. Por eso no cuenten ni mientan a la gente, porque Dios, Allah, dice en el Sagrado Corán, que va a sacar hasta la gota insignificante, hasta la mota más mínima de lo que hayáis ocultado. Dios lo saca todo. Y a mí me llega absolutamente todo. Por eso yo era el único indicado de aconsejar y advertir a la gente que querían salvarse para tener la felicidad en esta vida y en la otra.